Bien, amigos, estamos ya nuevamente en Redes y Poder con nuestro invitado estelar de esta noche, Hugo Gracias. Guerra. Hugo, ¿cómo Encantado estás? de estar contigo, Alfonso, y con los amigos de Redes Y Poder. y Poder. Gracias, Hugo. Bueno, la coyuntura da para varios comentarios. Yo quisiera pedirte un inicial pensamiento tuyo en relación a lo que ha ocurrido con este pronunciamiento de Francisco Tábara, en el sentido que el presidente de la República ha reiterado la ruptura del equilibrio que tiene que tener en este proceso electoral. Él ha roto nuevamente el principio de equidad. Así es. ¿Cuál es tu percepción? ¿Es así? Como dice Cateriano, ¿hay un exageramiento de esto? ¿Una exageración, perdón? Bueno, Caterina no hace sino cumplir su rol de escudero del Ejecutivo, comprensible hasta cierto punto, pero el propio Caterano no tiene mayor credibilidad. Las cosas que sean bastante claras. Ahora, Humala sí rompe civilinamente su neutralidad por lo siguiente. Cuando el Partido Nacionalista, por lo menos partido oficialmente, en términos reales, cualquier cosa, retira la candidatura de Urresti, la firma del pronunciamiento explicando por qué se retira la candidatura de Urresti es de 5 o 6 personas. Entre ellas, de un lado está Nadine Heredia como presidente del partido y como uno de los líderes principales aparece la firma de Ollanta Humala. ¿Qué dice ese pronunciamiento? Que los términos no son equitativos, que el Jurado Nacional de Elecciones, lo estoy glosando, no lo estoy citando literalmente, no es confiable y que por lo tanto, frente a esas condiciones, no hay garantías para un debido proceso. El presidente de la República no debería haber firmado eso porque él, a diferencia de su mujer, no puede apelar a su doble condición de dirigente y de jefe de Estado. Pero él tiene libertad de expresión, dicen todos. Tiene libertad de expresión para todo aquello que no interfiera con el proceso electoral. Sobre eso ya hay jurisprudencia y sobre eso precisamente Tábara ya le había llamado la atención en oportunidad anterior. En diciembre y en enero se produce un pronunciamiento muy claro del juez electoral especial en Lima que dice, le exhorta al presidente a comportarse como funcionario público y no intervenir. En la medida en que se metía a criticar a candidatos puntualmente. Pero entonces acá tenemos lo que los abogados llamamos el caso de Vidaurre contra Vidaurre. El presidente no puede aludir a neutralidad ante el proceso cuando en simultáneo con su firma está diciendo que no confía en el proceso en sí mismo y que por lo tanto su candidato es retirado de campaña. Más confuso todavía. Luego, vía la señora Heredia, pero con el aval del mismo presidente, advierte que lanzarán a sus fuerzas para luchar contra aquellos... Vamos a luchar para que las fuerzas nefastas no hagan que el país retroceda, ha dicho la señora Heredia. ¿Qué cosa es luchar para que las fuerzas nefastas no preponderen? ¿Qué piensan hacer? ¿Boicotear las elecciones? ¿Alentar soterradamente los mítines contra una candidata o contra otros candidatos? Pero eso es una opinión política de la señora Heredia. Pero, nuevamente, ¿quién suscribe el documento de base? Es el jefe del Estado. Y el jefe del Estado no es Dios para dividirse y multiplicarse y estar en diferentes condiciones al mismo tiempo. Pero él no puede ponerse el sombrero de presidente y en ese momento, bueno, él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, firma y punto. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque él es un servidor del Estado, es un servidor público. La Constitución es clara. Él, además, encarna la nación y lo que prepondera es esa condición. Él no es un militante de base y es más, es tan, perdóname el término que voy a utilizar, cínico al pretender esta duplicidad de funciones, porque tú recordarás que cuando hubo el falso diálogo con la oposición, Ollanta Humala no apareció porque dijo que él era el jefe del Estado y que no podía hablar a título partidario. Entonces, él mismo ya había sentado un precedente. Por lo tanto, el pronunciamiento de Tábara de hoy día es una buena, es una justificada llamada de atención al señor Ollanta Humala. Que más le vale, porque finalmente el respeto se lo debemos todos, pero él,
debe su obligación a todos los ciudadanos, más le vale cumplir puntualmente antes de ser sancionado por esto y por otros cargos. Pero hay más con el presidente, Sí. porque no es solamente este asunto de la ruptura de la neutralidad que muchos hemos venido señalando en diferentes foros, columnas de opinión, entrevistas televisivas. Se ha reiterado este peligro del presidente, que no entiende cuál es su verdadero papel y su rol en este proceso, que debería ser más bien el de defender por encima de todo el proceso, las normas y darle un respaldo permanente al Jurado Nacional de Elecciones. De eso a Humala no se le debe decir una línea, una línea. Así es. Perdóname, y es tan esquizofrénico. La esquizofrenia es cuando un ser humano vive en dos realidades simultáneas. Eso es una patología que los psiquiatras llaman esquizofrenia. Porque por un lado firma ese documento de Marras donde le quita indirectamente legitimidad al proceso electoral y del otro lado saca a su primer ministro a recordar que no hay forma ni de postergar el proceso ni de hablar de falta de legitimidad. Sobre ese tema yo he escuchado una versión también, en el sentido que Humala ha estado como diablo en botella, muy contrariado porque Cateriano dijo eso junto con Iberico, porque no había, digamos, esa intención. ¿Entonces escuchado algo de eso o es falso? He escuchado lo mismo. Claro que en el caso de Iberico ya hay una rectificación mínima después de haber estado aliado y haber roto también su neutralidad como presidente del Congreso al participar en la campaña de Acuña. Pero, en fin, por lo menos tiene el ánimo de enmienda. Ahora, el segundo tema, estimado Hugo, tiene que ver con el asunto de estos rumores de una posible fuga de el presidente, de la señora Heredia, de ambos, de la pareja presidencial, antes que termine el 28 de julio el periodo presidencial o después de, y que fijarían residencia o en La Habana o en París o donde fuere que sea. Y entonces... de pronto hasta que el Congo, ¿no? Bueno, claro, entonces... donde quieran recibirlo. Claro, entonces existe también una enorme, digamos, cantidad de comentarios al respecto que escuchamos en cualquier reunión, sea social, sea política, sea empresarial, sea en cualquier hogar. Uno dice, bueno, y sabes la última, y te empiezan a explicar y cada vez te van agregando más cosas. Esta es parte de la rumorología que puede existir en el país, o no. País no de las sabemos. bolas. Ya, perfecto. Perú Lima también es una ciudad fantástica para ese tipo de cosas, pero hay en el trasfondo algo serio. Y el presidente salió hoy a aclarar y dice que él no necesita irse a ninguna parte porque él se va a quedar acá, él no tiene por qué irse, y que los medios que están dando cabida a esas opiniones son unos irresponsables y que no deberían estar haciendo así porque esas son barbaridades. A ver, en términos del deber ser, el presidente de una república democrática y estable no tendría por qué siquiera decir que no se va a ir. Eso en términos ideales. Pero en términos reales, que salga el presidente a decir que no se van, alimenta más rumores y más dudas. ¿Por qué? Hay un precedente nefasto. Su esposa y él mismo negaron en todos los idiomas ser propietarios, sobre todo la señora, de las famosas agendas donde hay información sobre evidentes manejos de corrupción económica, de influencia política y de tráfico de influencias de otro tipo. Entonces, ¿cómo creerle a título de individuos más allá de la función al comandante Ollanta Humala, que además nos mintió con toda la farsa del Moqueguazo, con toda la farsa en torno al Andahuaylazo, y que ahora nos dice que no se va? Todo lo que los peruanos necesitamos no es la palabra de una persona. Necesitamos que haya acciones fiscales muy concretas, y esas acciones fiscales pasan por algo que yo entiendo ha debido darse hace tiempo, pero que la Fiscalía no avanza. ¿De qué se trata? Dar la orden de arraigo, es decir, la orden de impedimento de salida del país para ambos. ¿No es un exceso? De ninguna manera. Cualquier ciudadano que estuviera en un proceso de investigación donde además demuestra, como es el caso de la señora Heredia, su falta de voluntad para contribuir con la recta administración de justicia y las investigaciones. Recordemos que negó la propiedad de las agendas y luego la autoría de la caligrafía. Incluso se dice que practicó para adulterar su grafía
antes del último peritaje. Entonces hay razones bien claras que dicen no tenemos razones claras para confiar en aquello que puedan afirmar, son solamente palabras. Y la justicia debe buscar algo, seguridad, para que nadie evada un proceso de investigación y de juzgamiento. Ojo, no de persecución política, porque qué fácil podría ser que de aquí al 28 de julio el presidente y la señora Heredia varíen su posición. Nosotros dijimos que no nos íbamos, pero como ahora ya no se trata de justicia, sino de persecución política, entonces tenemos que defendernos, no vamos. Claro. No, acá hay que urgir y hay que responsabilizar a la Fiscalía para que libre esas órdenes de arraigo y de no salida del país. Concluyo con esto, Alfonso. Dios nos libre cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, como es el caso de cientos, sino de miles, incluyendo a Gregorio Santos, que no es santo de nuestra devoción, valga la precisión. Llevan tiempo, Santos mismo, 22 meses detenido provisionalmente, en precaución de que no se escape, de que no evada la acción de la justicia. ¿Qué corona tiene la señora Heredia para que no se libre una orden equivalente? Y por una consideración mínima, por lo menos para que no salga del país. Si alguien me explica por qué la discriminación, veremos si tiene razón o no. Sí, pues. Había una encuesta, o hubo una encuesta, de hace 3 o 4 meses, de Ipsos Apoyo, quizá tú la recuerdes, donde preguntaban cuál era el nivel de credibilidad del presidente, el jefe de Estado. Y era casi 80% que no le creían o más, que no le creían al presidente de la República. Era 80, no le 3, 85%. O sea, el presidente de la República cuando dice esto es azul, la gente, 8 de cada 10 dicen no es azul, no es azul. No necesariamente es azul, claro, no le creen, ¿no? Entonces él dice ahora, yo no tengo por qué irme. Y la gente escucha y dice, ¿será verdad? ¿O se está curando en salud? Esa es la verdad, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una enorme duda sobre la palabra presidencial. Eso es muy malo, ¿eh? Se lo ha ganado a pulso el presidente. Pero claro, es decir, comenzó con sus ofrecimientos de campaña electoral que no cumplió. Su balón de gas a 12 soles, por ejemplo. Inducido por el sinvergüenza y el responsable de Manuel Danda. Pero él se lo compró oficialmente. Pero así como eso, nos ha ido mintiendo, ha ido faltando a sus compromisos, a los compromisos con sus aliados de izquierda, de derecha, con los empresarios o con todo el mundo. ¿Por qué tendríamos que creerle? No hay ninguna razón. Ahora, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, el nombre gigantesco que tiene. Que es una entidad autónoma, sin embargo. Así es. Que no es vinculante, lamentablemente, para sus fallos, pero que tiene un carácter justamente ético, moral, y por lo tanto hay ahí una... Sí, en realidad no emite fallos, sino hace exhortos y reflexiones. Entonces ellos, en función de lo que está ocurriendo en la coyuntura, citaron a los candidatos presidenciales o sus representantes para firmar un documento, un acta, donde se comprometieran a cumplir. Es un poco raro este documento, pero en fin, dadas las circunstancias, era necesario, y han suscrito un documento hoy día donde se comprometen a cumplir el cronograma electoral y sin estar creando problemas sobre el mismo, ¿no es cierto? Porque ya hubo rumores de que habían varios que o iban a patear el tablero, o en todo caso, en la dirección de lo que decía el presidente de la República, decir, no, desconozco el cronograma o las elecciones inclusive. Pongámosles nombres a quienes han venido diciendo eso. En primer lugar, tenemos efectivamente al Partido Nacionalista. Que no ha firmado ni la anterior convocatoria ni la del día de hoy. Pero que ha venido diciendo que no hay legitimidad, que todo está enturbiado y que en sencillo no confía en el Jurado Nacional de Elecciones. Y qué curioso, puso 2 candidatos presidenciales, y Milton Bongese y lo cambió por Urresti y a los 2 los retiró. Así es. Ninguno de los cuales me da pena, en particular Urresti, porque ahora se queja de que lo han maltratado, y objetivamente es así, pero son lágrimas de cocodrilo, porque cuando hubo que cambiar a Milton Bongese, él lo apuñaló de una sola, y no hubo lágrimas que valían. Nada, puso su currículum vitae, pero así, en una. Así es, o sea que, bueno, pero eso es apenas un paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿quiénes han venido intentando deslegitimar el proceso? Los nacionalistas, de un lado, un personaje que
cada día pierde más credibilidad pese a su gestión democrática como presidente, que es el señor Alejandro Toledo, que dice que sí, el jurado no saca o no excluye de la carrera electoral a Keiko Fujimori, entonces hay fraude. El señor Julio Guzmán, que a la postre se ha descubierto, era candidato gallo de tapada, también de Nadine Heredia y del oficialismo. Hay un paréntesis. ¿Qué es lo que te parece más evidente de su vinculación con el gobierno, con Nadine Heredia, de Guzmán? Los mismos pronunciamientos de Nadine Heredia en desmedro de su candidato Urresti y el mantenimiento de todo un equipo que no había explicación lógica que fuera mantenido por un candidato que decía no tener ni siquiera recursos, pero que sin embargo ha tenido desde abogados hasta trolls en las redes sociales mantenidos muy probablemente, lo pongo en condicional, pero muy probablemente por todas las evidencias, por el aparato de Estado. Yo agregaría esta confesión que en el artículo de Ricardo Uceda aparece hace unos días en La República, cuando se señala que efectivamente en una discusión interna en la oficina de Freddy Otárola, Aguataz y otros decían, pero si los gobernadores están trabajando para Guzmán, decían, o sea, todo el gobierno está trabajando para Guzmán, entonces ¿cómo vamos a, como Urresti, cómo vamos a ganar o tener puntos si están con el otro candidato? Y declaraciones luego, que creo que después podríamos ver, del propio Daniel Aguataz. Pero bueno, ¿quiénes más han venido trabajando para pretender quitarle legitimidad al proceso? El Frente Amplio. Estos dos mítines que se han producido en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. El de Cusco y el de Tacna. El de No, Cusco, te Lima, refieres a los mítines a los del mítines. no a Keiko con todo ese aparato. Así es. Ya, ese ha sido primero el de Lima. Primero en Lima y después en Tacna. En Tacna, así es. Yo siempre sostendré que todos tenemos el derecho a protestar contra lo que querramos. Es más, yo no soy naranja, pero por ningún lado. Y sin embargo, reconociéndoles el derecho, ¿cuál ha sido el fondo, el mensaje? Si ustedes no excluyen, señores del jurado, a Keiko Fujimori, entonces gritamos fraude. Y ahora anuncian un tercer mitin el 5 de abril para ir en esa misma línea. Entonces, frente a toda esta situación, lo lógico era pedirle a los partidos y a las personalidades que realmente creen que más allá de las deficiencias del proceso, más allá de la forma poco diligente que ha tenido por momentos el mismo Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, no hay ninguna razón para gritar fraude o para deslegitimar las elecciones. Y tampoco hay ninguna razón para quitarle legitimidad a quien quiera que salga elegido el 10 de abril o en una segunda vuelta en junio. Entonces, era indispensable un pronunciamiento. Nosotros mismos lo sugerimos el último domingo y después lo ha retomado este tribunal ético y me parece bien. Lo que sí extraño no es solamente la falta de firma de los nacionalistas, sino que las fuerzas vivas, CONFIEP, ADEC, Sociedad de Industrias, CGTP y todos, también suscriban. ¿Tú tienes idea de lo que representaría de atraso económico, político, social para el país que aborte este proceso electoral? Sería un caos para la nación. Una cosa tremendamente mala para la historia republicana y para el presente y futuro de los peruanos. Acá tenemos que ir a elecciones. Y también para el bolsillo. Va a ser un todo. trauma social y económico de enormes dimensiones. No quizá quienes están tratando de ganar a río revuelto, pescar en esta situación de confusión, no tienen ni idea de la irresponsabilidad que implica una cosa como esta. Es tremendo. Vayamos a las encuestas para terminar, Hugo. Las encuestas han salido hace unos días, algunas como Vox Populi, pero hoy salió una en CPI, y CPI fue publicado por correo. Hay una amplia difusión de esta encuesta. Lo hemos presentado al principio del programa. Está el director con el cuadro, lo puede de repente ponchar solamente como una referencia, pero ahí tenemos que hubo un 20% o 15% de Guzmán, más 3 o 4 de Acuña, más 1% 2 de Urresti, o sea, como tal, como 20 o 22% de votación que estaban con estos candidatos y que estos candidatos ya no están en
el partidor. Entonces, se han dispersado, se han distribuido o redistribuido. Así Y es. ahí vemos cómo se han ido y hacia dónde se han ido, por lo menos en apariencia, en este momento. Y eso se está moviendo con una enorme velocidad y hay una volatilidad del voto en realidad. No se puede decir, ya, esto queda así. No, faltan 22, 23 días para la elección y es como quien dice un tiempo jurásico. Falta toda la vida, es geológico el tiempo, es como una era cuaternaria completa porque a la encanta tu velocidad... descripción. A la velocidad con que se mueven las cosas y Sí. las redes sociales y la información, no puedes decir tú que esto ya, no. Entonces, ¿qué piensas primero de esa redistribución que ha ocurrido? A ver, en ciencia política siempre lo mismo que en demoscopía se habla de matrices de transferencia. Una matriz de transferencia implica, si ocurre tal hecho, como en este caso, se retiran dos candidatos, ¿a dónde van esos votos? Y uno empieza a hacer una serie de análisis para ver hacia dónde va. El caso peruano es tan atípico que lo que encontramos más que una matriz de transferencia lógica y racional, encontramos lo que se llama técnicamente un voto desideologizado y saltarín. ¿A qué me refiero? De un lado tenemos la consolidación de poco más de un tercio de la voluntad electoral en favor de Keiko Fujimori. Digamos, ahí no hay gran novedad. Fluctúa entre 30, 35 y hasta 37%, pero tampoco crece mucho más. En cambio, en ausencia de Guzmán y de Acuña, es curioso, el público salta favoreciendo, sí, un poco más a Pedro Pablo Kuczynski, pero luego lleva un empate virtual a dos candidatos que no tienen nada en común. Que son Barnechea y Verónica Mendoza. Así es. Entonces, yo no entiendo, por eso hablo hasta despectivamente del voto saltarín, cómo es que alguien que pensaba votar por un centro derecha, hoy termina... Que era Guzmán. Que era Guzmán, y bueno, la cosa es rara, pero finalmente asimilable al centro derecha de Acuña. ¿Cómo salta a Guzmán? ¿Cómo salta? Más bien a Mendoza. A Mendoza. Mendoza Ya, pero no es un outsider, es una antisistema que está metida maquillando, ¿sí? Porque ha dejado la hoz y el martillo y el fusil para mostrar una florcita. Pero la verdad es que cuando uno revisa con un poco de detenimiento qué es lo que propone, sigue siendo esa izquierda obsoleta, anacrónica, marxistoide, pero ahí que conocemos. Te hago una digresión pequeña para regresar, ¿ya? Y es la siguiente, ¿no? Guzmán comenzó a tener un discurso que no sé si es de izquierda o derecha, pero a mí me parece el discurso de la irresponsabilidad. Porque él decía, bueno, si el pueblo no quiere, no vamos a hacerlo. Tía María. O sea, y que de alguna manera, no es igual al de Verónica Mendoza, pero de alguna manera, o sea, lo que estoy diciendo es, o sea, voy a gobernar de acuerdo a lo que me pidan las personas. Es decir, si ustedes no quieren pagar, si ustedes no quieren pagar impuestos, no pagan impuestos. Claro. Si no les gusta la policía, la levantamos. Y así, o sea, es un país de la locura. Era una forma sofisticada de promover la oclocracia, es decir, la dictadura de la masa amorfa. Pero eso era Guzmán. Acá se han hecho demasiadas teorías sobre la propuesta de Guzmán, cuando en verdad no propuso nada específico, era una retórica acomodaticia, oportunista. Pero entonces, regresando a las encuestas, me llama la atención que el electorado ahora salte con esa falta de pudor y falta de análisis total de posiciones de centro, centro-derecha, a posiciones de izquierda marxistoide, con una facilidad como quien se cambia de sexo. Pero tú ahí, me parece que en tu comentario quieres decir algo entre líneas que es que o que no crees en las encuestas, o no crees en lo que tenía Guzmán, o no crees en ese salto. ¿O crees que la gente efectivamente es como la veleta y cambia así de un lado a otro? Mira, no confío plenamente en las encuestas. Yo creo que en estas elecciones, en este proceso, las empresas encuestadoras nos han dado, no todas, pero casi todas, motivo más que suficiente para dudar de su calidad. No creo que todas sean corruptas, por haber alguna, pero el momento de las muestras, las técnicas empleadas, la oportunidad, por ejemplo, de adelantar simulaciones de voto, no se corresponden con la mejor práctica
del estudio de opinión pública. En segundo término, no creo tampoco que la radiografía, yo siempre digo, las encuestas no son una fotografía del momento, son una radiografía. Pero hoy, igual que en la medicina, la radiografía no es sino una pequeña referencia, porque hoy tienes tomografías, resonancias, PETs, tienes un montón de cosas. Entonces, no hay que fiarnos tanto de esto todavía es muy volátil, faltando pocos días. Tengo la impresión que recién vamos a conocer si las tendencias que hoy nos presentan estos resultados son ciertas o no, faltando apenas una semana para la votación. Vale un comentario que quisiera pedirte sobre lo que ocurre con Gregorio Santos y Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ha venido descendiendo sistemáticamente en una tendencia que aparentemente no tiene cómo controlar, según las encuestas en las cuales él dice que no cree, y muchos no creen, pero él viene como de 9 a 7, a 6, a 4, 3, a 2, a 1, en la que está ahora. Hoy es un error estadístico. Bueno, él se ha autodefinido como un error estadístico y hoy día ya es un error estadístico, pero de votación, ya no de vida. Así es. Y es absolutamente paradójico que Gregorio Santos, desde la cárcel, ¿no?, sin la oportunidad, cosa que me parece una limitación lógica, tiene una fuerza que lo sigue, es mucho más ideológica, que es bastante mayor a la de Alejandro Toledo. Mientras tanto, Toledo, en vez de fortalecer un discurso democrático y positivo, ¿qué cosa hace? Se autodestruye. Su última aparición con una comba en la mano. Así voy a matar a la China, dicho. Así voy a matar a la China. Lo degrada como ser humano, lo degrada como político y merma sus propias credenciales democráticas. Sin embargo, Alfonso, dicho esto sobre las encuestas, hay un tema que por lo menos me gustaría quitarte un segundo para mencionarlo. Claro. Es el tema de la corrupción cada vez más institucionalizada que está siendo dictado, ya no solamente desde acá, sino desde Brasil. Son 5 ministros de Estado del Perú que están siendo investigados por vínculos de corrupción con empresas brasileñas en el marco de Lavallato, que incluyen desde el ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, hasta el ex ministro de Economía, Lucho. No, Jaime Castilla. Luis Castilla. Luis Castilla. Luis Castilla. Luis Castilla. Luis Castilla. Y hay 2 ministros del actual gabinete, no del actual régimen. Son 5 del régimen actual, pero 2 que están en ejercicio. Uno es Mayorga y el otro... No, Mayorga ya está retirado. Perdón, uno es Mayorga Gallardo, perdón. Gallardo, de Transportes y Comunicaciones. Así es. Y el otro es el de Agricultura, Benítez, Juan Manuel Benítez, del actual gabinete, que están ahí. Así es. Ya, pero este es gravísimo. No solamente es grave. Esto lo que implica es que, así como en Brasil ha habido la capacidad para que el Poder Judicial impida la sinvergüencería de Dilma Rousseff de nombrar a Lula como ministro de Estado para blindarlo y que no lo investigue fácilmente el Poder Judicial, acá el Poder Judicial debiera librar un exhorto al Ejecutivo sin restar la división de poderes para decir: estos señores que están siendo investigados, que se ha pedido que abran sus cuentas, su secreto bancario, por indicios concretos de corrupción, sean retirados del gabinete hasta tanto esto se esclarezca. Más grave aún, estas no son solamente cosas que vienen de Brasil. Acá la denuncia la ha hecho alguien que ha estado en el cogollo del gobierno. Uno de los hombres de máxima confianza hasta hace unas pocas semanas de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el señor Daniel Abugatas, con quien podremos tener muchas diferencias ideológicas, pero que cuando hace una denuncia de esta magnitud es que debe conocerlo. ¿Y eso qué significa? ¿En qué va a terminar este asunto? Deberían terminar todos, otra vez, con restricciones sobre su libertad, detenciones preventivas y por lo menos, orden de arraigo, es decir, que no salgan del país. Pero siempre con el debido proceso. El debido proceso tiene que ser una garantía, porque si no se convierte en persecución política. Y eso no se puede aceptar y eso no bajo ninguna se circunstancia. contra nadie.
contra nadie. Protesté cuando no le hicieron el debido proceso a un contendor ideológico como Díaz Canseco, como Javier Canseco. Ahora habría que protestar de la misma manera si alguien los persigue políticamente. Pero justo para evitar eso, deberían retirarlos del gabinete y retirarlo nada menos, en el caso de Castilla, de la Embajada del Perú en Washington, para evitar que se fuguen, para evitar que entorpezcan la justicia. Pero también hay que hacer un llamado de atención a los congresistas, porque no puede ser posible que llegue a Lima, especialmente para asistir a una sesión de la comisión investigadora de las agendas y de toda la corrupción aparente en torno a Nadine Heredia, la ex embajadora de Perú, la señora Belita, y que los congresistas no asistan a la comisión. Eso me parece es una irresponsabilidad. O un contubernio, que desde la prensa independiente, desde las redes sociales, hay que denunciar. Hay que denunciar, hay que perseguir, pero hay que hacer campaña. Muy bien, Hugo, muchas gracias por tus comentarios y tu Alfonso. compañía. Bien, amigos, vamos a una pausa y venimos con la parte final de Redes y Poder.